esté, en este caso, en nuestra mesa, vamos a tener un ejemplo muy claro de lo que significa esa fusión de conocimientos y una investigación multidisciplinaria en compartimentos estancos. Bueno, sin más, entonces, los dejo con esta ponencia magistral que estará a cargo de nuestras 2 estrellas con las que cerramos nuestro evento. Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación, Enrique, y agradezco también la invitación que nos has hecho a este evento, al Congreso Internacional de Metodología de la Investigación y la Enseñanza del Derecho, el cual pues ya tiene varios años que se ha realizado, y felicito a ti, Enrique, y también al director de ese instituto, al doctor Pedro Salazar Ugarte. Y a todos ustedes los saludo con afecto, les aprecio que estén aquí en esta mañana. Eso quiere decir que esperan una charla interesante, lo cual nosotros nos esforzaremos por hacerlo. El punto de esta reunión es, como ya se ha dicho, ofrecer espacios de intercambio nacional e internacional en esta materia tan importante que es la metodología de la investigación y la enseñanza del derecho. Yo agradezco infinitamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Pedro Salazar Ugarte y a Enrique, que ofrezcan este espacio y nos abran las puertas a la judicatura. A través del Instituto de Estudios Judiciales que yo presido, en realidad es una tarea muy relevante, es de mucha responsabilidad, lo cual a mí me ocupa y me entusiasma esta parte de la formación, porque creo que es elemental en las transformaciones de nuestra sociedad y sobre todo a nivel de la judicatura. Es así que esta mañana quisiera compartirles, junto con mi amiga y asesora en el Instituto de Estudios Judiciales, este trabajo que se ha hecho en el Poder Judicial. Y yo quisiera abordar algunos rubros, pero empezaré con la guía y la brújula que nosotros tenemos actualmente, que es el perfil de la y el juez oral. Pero quisiera comentar cómo empezamos, cuál fue su origen, cuál fue la necesidad de hacer un perfil. Anteriormente, la forma en cómo se enseñaba a los futuros jueces de un procedimiento preponderantemente escrito era a través de clases magistrales, era únicamente en el área disciplinar. ¿Qué significa esto? Que únicamente nos enseñaban jurisprudencia, doctrina, la ley mercantil, la Constitución, la ley orgánica, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal, dependiendo de la materia a la que uno quería ingresar como juez. Pero se olvidaban de otras competencias importantes y otras áreas del conocimiento, como son las actitudes, los valores. Sabemos que estas son referentes importantes para el papel que tiene que hacer actualmente la y el juez oral, y que son importantes para la toma de decisiones. Mención especial es el hecho de que se pasaba por alto el enseñar y aprender, la aplicación de este cúmulo de conocimientos, tanto teóricos como todo lo que abarca la ciencia jurídica. Y también es muy importante resaltar que en la aplicación era algo que se iba aprendiendo sobre la práctica. No únicamente se necesita conocer, sino también aplicar ese conocimiento. Y creo que no es algo que haya sucedido en la formación de los jueces profesionales, sino en la formación a nivel universitario. Yo también recuerdo que cuando me hicieron un examen de civil mercantil, yo me aprendía todo de memoria. Yo me sabía los requisitos de la demanda. Y yo esperaba un 10 de calificación, que antes se manejaba la calificación. Y tenía excelente, bueno, creo que tengo, pero en ese entonces tenía muy buena memoria y me aprendí cómo se hacía la demanda. Cuando el maestro llega y nos hace el examen,
nos dice, saquen una hoja y me hacen una presentación de demanda reclamando un pagaré. Y yo me quedé muy sorprendida porque no estaba preparada para ello, porque yo retuve de memoria los artículos y retuve de memoria los requisitos de la demanda. ¿Qué me faltó? Que me enseñaran el cómo, que me enseñaran a identificar los hechos, que me enseñaran a saber cuáles son esos hechos relevantes que implica una demanda de esa naturaleza. Al pasar de los años y ahora con toda esta formación que he tenido de la pedagogía y de la didáctica, ¿qué puente faltó? Faltó el ejemplo, faltó la comprensión, faltó el decir el cómo. Y creo que en esta parte de la formación de los jueces tradicionales, pues se enfocaba en un paradigma expositivo, en un paradigma tradicional, preponderantemente expositivo y memorístico. Así que cuando se hacían los exámenes de oposición, ¿qué es lo que pasaba? Pues que nos hacían una medición, nos hacían exámenes alineados a ese sistema tradicionalista de enseñanza. Y teníamos que describir procedimientos, dar datos, definir algunas figuras jurídicas que creo que eran importantes para el conocimiento y la aplicación del derecho. Pero eso no bastaba para una persona que tiene que juzgar. Así que esas competencias estaban alineadas en ese entonces al perfil del juez escrito. Pero ¿qué era lo que pasaba cuando hubo la necesidad de realizar un concurso de oposición para los nuevos jueces orales? El rumbo de la oralidad inició desde el 2008 con el establecimiento del sistema adversarial penal, en donde señalaban que el juez tenía que estar presente en las audiencias y señalaban principios procesales que debía de llevar a cabo en sede judicial. Se crearon los juicios orales y había la necesidad de realizar una nueva preparación, porque no eran las mismas habilidades las que tenía un juez preponderantemente escrito a un juez preponderantemente oral. De ahí que hubo necesidad de realizar un nuevo perfil. ¿Y por qué un nuevo perfil? Porque teníamos que saber cuáles eran los rasgos que nosotros queríamos de esa persona que tenía que juzgar. Así que cuando se realizaban esos exámenes, pues las mediciones no eran alineadas a lo que se requería. ¿Cuál fue la ruta para hacer ese perfil que se necesitaba? Ese perfil era muy importante porque define y delinea los rasgos que se espera tenga la y el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el ejercicio de sus funciones. Pero lo más interesante que en la primera propuesta que nos presentaron para aprobar ese perfil era estrictamente técnico. Nuevamente era conocimiento disciplinar y era todo, y algunas cuestiones de gestión de trabajo, pero no completaba, no partía de esa ética de la profesión, de esa integralidad que debe tener un juez en el Poder Judicial. Y por ello se define a ese juez a partir del bien que aporta a la sociedad, el bien que le procura. Y esa ruta que nosotros seguimos fue hacer una propuesta no únicamente que parta del instituto, ni de la directora, ni del consejero, ni de un juez. Se decidió hacer esta propuesta a partir del diálogo, de la reflexión, del análisis, de la deliberación colectiva, que es muy importante para sumar saberes y para llegar a buenas conclusiones. Cuando se discute, cuando se analiza, creo que se toman mejores decisiones. Así que este diálogo incluyó no solamente a la comunidad, que se sometió a la comunidad, qué tipo de juez quería.
también a integrantes del Poder Judicial, a personas expertas en oralidad, académicos, a los institutos que estuvieron participando en ese perfil y que fueron discusiones muy interesantes, a todas aquellas instituciones también públicas y privadas que están interesadas en esta parte de la función que debe tener un tomador de decisiones. Y fue muy interesante porque se creó este perfil que no únicamente se ocupó de qué debe de hacer el profesional, sino cómo debe ser. Se debe de ocupar no solamente del conocer, no solamente del hacer, de aplicar todos esos instrumentos que tiene, como son la legislación, como son las materias interdisciplinarias que tienen que ir cerca y acompañadas del derecho. Así que esta parte que se realizó del perfil fue muy interesante porque nos ayudó a tener un instrumento sólido, integral, que nos permitiera planear, que fuera la guía esencial de cómo vas a formar a un juzgador oral. ¿Qué debe de saber? ¿Qué habilidades debe de tener? ¿Qué actitudes debe tener? Porque una persona, un profesional puede tener muchísimo conocimiento, como hay muchos. Pero ¿cómo soy con ese conocimiento? ¿Lo comparto? ¿Soy generoso? ¿Lo cuestiono? ¿Lo sigo estudiando? ¿Lo sigo analizando? Tengo esta parte de la creatividad, del pensamiento crítico que debe tener cualquier persona que tome decisiones. Así que este instrumento nos sirve como guía al instituto para poder delinear y planear todos los programas, los cursos que debe tener aquella persona que quiere ingresar a la carrera judicial, pero no únicamente en el ingreso, sino también en toda su trayectoria profesional. Y también delinear no únicamente los contenidos de los cursos, sino cómo lograr esos aprendizajes de transferencia. Aprendizajes que puedan aplicar en el desempeño de su función. De ahí que partimos de que la contribución estratégica que un profesionista realiza como juzgador es un ente que promueve la paz social. De ahí la relevancia y la responsabilidad de formar a esos profesionistas. ¿Cuáles eran las características de ese perfil? Es altamente especializado. ¿Por qué? Porque debe tener un dominio del derecho. Pero dominio del derecho en toda su amplitud, no únicamente en cuestiones restringidas al derecho, sino todas aquellas aplicadas a las fuentes necesarias de esa función. Y creo que aquí es donde incluimos no únicamente la parte disciplinar, sino aquella parte interdisciplinar que acompaña al derecho. ¿Cómo? La gestión de emociones, los dilemas éticos, el pensamiento crítico, la habilidad de argumentar, de justificar las resoluciones, de valorar. Todas esas situaciones son muy importantes en esa formación que nosotros estamos ocupados en realizar. En cuanto a las competencias que se describieron, había muchísimas, pero nosotros queremos ser muy objetivos en lograr tener un juez con un perfil deseable, una persona humana, pero que tenga solidez en sus conocimientos, que tenga templanza, que tenga imparcialidad, que tenga objetividad, como lo señala nuestra Constitución. Y se delimitaron 4 competencias fundamentales, de las que de ahí se pueden derivar otras, y como ustedes conocen,
son expertos en ello, pues las competencias siempre son integrales, reúnen conocimientos, habilidades, actitudes, valores, pero teníamos que definir cuáles eran esas competencias que necesitaba el juez o la juez en ejercicio de sus funciones. Y la primera competencia es la y el juez en la toma de decisiones. En la definición se dijo que la y el juez en la toma de decisiones, ¿qué tiene que hacer? Identifica y delimita la controversia, las cuestiones fácticas, legales a resolver y mediante un proceso de análisis crítico y valorativo. Y por lo tanto se desglosan otras, interpreta el derecho, valora las pruebas, evalúa los intereses en juego, toma una decisión para resolverlo conforme a derecho, con una actitud favorable a principios de justicia, equidad, consistencia e integridad del derecho. Y como ustedes ven aquí, ya se ven o delinean hacia dónde tenemos que ir formando y qué materias tenemos que impartir. Tiene que saber interpretar el derecho, tiene que conocer el derecho, tiene que saber valorar las pruebas, tiene que evaluar esos intereses y tiene que identificar los sesgos que tiene, los prejuicios que tiene y las emociones que están presentes. Porque la ley no lo establece todo. En cuanto a la segunda competencia es la y el juez como conductor del proceso. El juez como conductor del proceso también tiene que reunir diversas competencias. Y aquí en la definición tenemos conduce el proceso con dignidad, sobriedad de su investidura en forma reflexiva mediante el ejercicio de escucha activa, comunicación asertiva, clara, sencilla, tanto verbal como no verbal. Con una actitud democrática, informa a los participantes en el entendimiento del proceso, sus derechos y obligaciones. Y esto fue muy interesante y muy discutido, porque en una comunicación el juez está presente y debe escuchar en igualdad de circunstancias a las dos partes. Y si el juez está presente y escucha un alegato y pone atención a una parte, se voltea para hacer algunas notas y no escucha a la otra parte, tal vez lo escuchó porque tiene una habilidad de escuchar y anotar, pero lo que se tiene que hacer es una igualdad en el trato. Así que puede suceder que una parte diga, el juez no me está escuchando, el juez tal vez ya se está inclinando por la posición de la otra parte. La comunicación asertiva. ¿Cuándo se usa la comunicación asertiva? Todo el tiempo. Cuando se explica y se justifica una sentencia, tiene que manejar una emoción adecuada. Porque cuando se le dice a una parte que ha perdido la patria potestad por X razones, tiene que justificarlas, tiene que decirlas. Y es muy importante la empatía. La empatía ayuda a que haya una mejor toma de decisiones. Y no únicamente con la emoción se resuelve, pero sí tiene que haber un conjunto, un equilibrio importante en ello. Así que vean esta situación tan compleja que se presenta en la formación. No únicamente es conoce el derecho, conoce los artículos, conoce la legislación. Y la parte también interesante es que yo, ¿por qué si soy juez, por qué voy a educar o por qué voy a informar? Porque estamos en un proceso de transición y se tiene que explicar claramente a las partes lo que ocurre, cuándo interviene, cuándo puede hacer uso de la palabra. Y eso es ir formando a una cultura importante para el desarrollo de las audiencias. También otra competencia importante fue la y el juez frente a la administración del juzgado. Cuando un juez tomaba protesta, únicamente él se ocupaba de conocer el derecho, aplicarlo. Pero ¿qué pasaba con la administración de su juzgado? Era muy complicado porque
El juez decía, a mí me prepararon para conocer el derecho, pero para no saber las cuestiones administrativas. Así que también se consideró que se tenía que preparar al juez, porque el juez no únicamente está en sede judicial, en sede de salas orales, sino también está administrando su juzgado, colaborando con su equipo, aprovechando los recursos materiales que tiene que hacer con eficiencia y eficacia, y tiene que saber ser líder tanto en la sala como en el juzgado. Porque estas cuestiones administrativas, ¿qué es lo que pasaba con el tomador de decisiones? Que lo distraen de la parte de juzgar. Así que se tiene que hacer con eficiencia, se tiene que liderar a ese equipo de trabajo para poder llegar bien preparado a todos los requerimientos que se tienen que hacer en las audiencias. El juez fortalece su profesión. En esta competencia se compromete, actúa y participa en el fortalecimiento de su profesión. ¿Cómo? Preparándose constantemente, compartiendo su conocimiento, su expertise dentro del propio instituto y dentro de otros foros y dentro de otras instituciones a nivel federal, a nivel nacional, y eso fortalece su profesión. El juez debe ser generoso con compartir esa información y ese conocimiento, y es lo que actualmente se ha hecho en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde los jueces comparten sus conocimientos, sus experiencias, sus errores, para ir mejorando. Y eso es algo muy importante porque no únicamente el juez tiene que llegar, sino tiene que continuar con esa formación, actualizar los conocimientos del derecho, que siempre son dinámicos. La conducta de los seres humanos es muy cambiante. Las normas tienen que ir alineando a esos cambios tan importantes y por ello el juez debe estar en constante formación, no únicamente del derecho, sino todas aquellas conductas, aquellas formas de integración de familias, de delitos, y por ello es muy importante que fortalezca su profesión a través de la actualización, de la formación constante y de esa parte formativa que también tenemos en el instituto, que a la vez de que él se sigue formando, también él forma a otros. Y eso es una fuerza muy importante en el instituto. En cuanto a los ámbitos, se tiene que buscar en qué áreas, en qué lugares, en qué escenarios tiene que trabajar el juez. Esos espacios de desempeño laboral donde ejerce su función. Y así se señalaron 4 ámbitos que es en relación consigo mismo. El juez debe trabajar consigo mismo. Es un ser humano que debe saber, conocer sus prejuicios, sus emociones, qué lo altera, qué no lo altera, forjar su carácter. De ahí que esto era algo muy importante en cuanto al ámbito en donde él se desempeña. En relación con las partes, ¿cómo debe ser? Debe ser un juez prudente, debe ser un juez empático, como ya lo he dicho, con una escucha activa, debe manejar bien los principios de contradicción para realmente conocer y realizar un debate que le ayude a una mejor toma de decisiones. El siguiente ámbito es en relación con su entorno laboral. ¿Cómo maneja, cómo trata a su personal, cómo lo educa, cómo lo forma, cómo le comparte la información necesaria para que hagan un equipo y que ese equipo sea coherente y que pueda ayudar en esa gran responsabilidad que tiene el juez? En relación con la sociedad, esa gran responsabilidad que tiene el juez ante la sociedad, de rendir cuentas a través de sus resoluciones, de hacerlas transparentes, claras, sencillas, bien justificadas, que de verdad tenga un compromiso con la verdad. Y aquí hemos señalado y hemos trabajado en pláticas muy interesantes con el doctor Nieto, de que lo principal es buscar acercarnos a esa verdad. A veces es muy complicado porque el proceso es muy corto, no es como una verdad científica pura que tengo tal vez todo el tiempo, a menos que nos diga CONACYT, tienes el tiempo limitado,
pero es más amplio porque se busca una verdad, la más probable. Aunque sea científica, siempre vienen otras teorías y derrotan algunas, pero en el contexto judicial es muy interesante porque tenemos muy limitado ese conocimiento, la verdad. Tenemos normatividad que nos impide conocer. No puede declarar el pariente, no puede declarar el doctor, estas pruebas no las puedes utilizar porque serían ilícitas, entonces hay ciertas limitaciones o muchas limitaciones en el conocimiento de la verdad en cuanto a materia probatoria, pero dentro de esa sede, dentro de ese contexto, se debe de cuidar ese principio epistemológico de a mayor información relevante, mejor toma de decisiones. Entonces, ¿en cuándo caer en ese formalismo? ¿Cuándo caer en esa apertura? ¿Qué función debe tener el juez ante la sociedad? Ese es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y que el juez debe hacerse consciente. No únicamente porque se lo digan los libros o porque se los imponga alguien. Él debe tener y apropiarse de ese valor tan importante que es acercarse lo mejor posible a esa verdad. Por ello es un compromiso muy grande, porque a través de esas resoluciones, del bagaje que tenga el juez, del conocimiento, de la prudencia, de todas estas situaciones tan importantes en la toma de decisiones, una madre puede perder a un hijo, una persona puede perder su libertad o puede perder su casa. Así que tenemos esas 4 competencias y esos 4 ámbitos que nos ayudan a delinear esa formación. Y es integral ese perfil porque reúne, como ya lo he dicho, valores, conocimientos, actitudes, habilidades que requieren ese desempeño profesional. En cuanto a la parte pedagógica, pues esas competencias, como ya he dicho, definen las líneas de formación que seguirá para su preparación, no únicamente cuando ingresa, sino en toda su trayectoria profesional. ¿Cuáles eran las necesidades de la transición del sistema tradicional a la oralidad? En el anterior sistema, en el sistema tradicional, el juez podía resolver los asuntos sin tener contacto con las partes. Claro, es un procedimiento tradicional que ha sido muy noble. Yo vengo de ese procedimiento y por eso lo comparto. Podía y sí tiene contacto con las partes, pero atendiendo al modelo, no podía estar presente en todas las audiencias ni atendiendo a toda la gente. Así que podría estar presente o no. Y no había oportunidad de establecer la comunicación. El juez adquiere una función preponderantemente en las audiencias de debate oral y durante el desarrollo de esas audiencias controla el ejercicio contradictorio. Eso es lo que se requiere del juez oral. El juez tradicional puede recibir pruebas, admitirlas y desahogarlas y no necesariamente tiene que estar presente. El juez cuando hace su acto para decidir qué pruebas admite, si son pertinentes, si son relevantes, si son inútiles, lo hace a través de escrito. Y las partes también presentan sus pruebas por escrito, las admite por escrito y puede desahogarlas estando presentes. En el procedimiento oral, él tiene, delante de las partes y de sus peritos que son abogados, tiene que admitir las pruebas, tiene que ver cuáles son relevantes, cuáles son los hechos simples, cuáles son los hechos complejos que pueden ayudar y tiene que ser muy cuidadoso en ello en ese momento. Tiene que admitir y tiene que preparar las pruebas y tiene que desahogarlas. Así que podría también explicar su resolución oralmente, pero el mismo procedimiento que tiene que estar vigilando y presidiendo las audiencias, estando pendiente de ellas, no le permitía también dictar sus resoluciones oralmente. ¿Se impide que dicte resoluciones oralmente? No. Pero con todas las actividades administrativas que distraen a un juez oral y la cantidad de promociones que se le presentan, ¿qué ha pasado? Ha alejado al juez de esa cercanía con las partes.
En cambio, en este modelo oral, él es un gran protagonista, pero me refiero a un protagonista en el debate. Tiene que dirigir ese debate, tiene que dirigir ese gran contradictorio que da oportunidad a los juicios orales, y por ello tiene que justificar sus resoluciones, tiene que decir por qué llegó a esa decisión, qué valor le dio esa prueba. Así que si ustedes van siguiendo detalladamente esta experiencia que les estoy compartiendo, se fijan todas aquellas áreas que uno tiene la obligación de formar en esos profesionistas. ¿Qué es lo que queremos lograr con ese juez profesional? La formación es importante. Y mediante esa formación debe de transformar al cambio de una práctica profesional y cambio de métodos didácticos. No basta la ley, como lo dice el doctor Nieto, que me encanta, ya está la ley. Bueno, nada más apréndetela, ya aquí tienes tu sala y ya puedes ejercer tu función. No es eso. Toda la cultura jurídica que tenemos en la aplicación del derecho, las formas, las tradiciones que están tan arraigadas, requieren cambios profundos. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos en cuenta la pedagogía. Es vital, es importante. Por eso aquí tienen a una abogada y también tienen a una pedagoga, que no pueden ir separadas. Tienen que ir de la mano. Y el primer antecedente que se tuvo en esta parte tan importante, no que el instituto no tuviera la pedagogía, pero en esta parte diferente de poder enseñar y de poder mejorar y de poder lograr esos aprendizajes significativos, pues era muy importante conocer de esta disciplina tan importante que es para avanzar en esta transformación de los profesionales. La pedagogía, desde que se inició el trayecto de transformación a la oralidad familiar, fue muy importante porque los jueces familiares tomaron una ruta en donde consideraron relevante que ya no querían ser preparados con un sistema magistral, expositivo, porque ellos son profesionales que ya saben. De ahí que estaban renuentes a que tuvieran las mismas didácticas tradicionales. El contexto de los juicios orales demanda un mejor entendimiento de las formas más complejas de pensamiento que se pueden lograr a través de las estrategias didácticas. La situación es que, ¿cuáles son esas estrategias didácticas para lograrlo? Ese es el punto. Ya tengo qué quiero, qué perfil quiero, qué competencias quiero desarrollar, ahora el cómo. Para que no nos quedemos como en mi situación, en mi examen de mercantil, donde no sabía el cómo. Y los métodos memorísticos ya no son suficientes para garantizar este uso variado de las competencias profesionales. Como lo señala en la propuesta de Castañeda Peñalosa, el modelo mental complejo, el aprendizaje complejo, que lo ha referido muy bien el doctor Nieto, efectivamente el profesional del derecho, el juez, tiene un aprendizaje complejo. ¿Por qué? Porque él debe conocer los diversos escenarios, los hechos simples, los hechos complejos, tiene que calificar objeciones, tiene que calificar los interrogatorios, tiene que tomar decisiones con actores múltiples, con situaciones múltiples, con pruebas múltiples, y todo ello tiene un bagaje interesante, porque es su conocimiento, es su experiencia, tiene que hacer a un lado los prejuicios, pero tiene que identificarlos.
para tomar esas mejores decisiones. Así que tiene también que conocer cuándo tiene un procedimiento en el cual puede tener variantes. No es únicamente lo que señala el artículo, que a veces no nos dice nada el artículo. Nos dice principios, nos enuncia, pero no nos dice, con 2 veces a la semana que el abuelo vea a la menor, ¿es suficiente? No, debe ser con 1 a la semana, porque también tiene que salir con el papá. Y con el papá también tiene que convivir entre semana. Todas esas situaciones no nos lo dice la ley. Y son cuestiones valorativas, no únicamente hechos brutos, hechos en donde hacer una cuenta o ver si está la casa, si existe, si se firmó el contrato. Hay muchas situaciones y es un entendimiento, un pensamiento complejo que debe utilizar el juez. ¿Cómo se forma o cómo son de manera sencilla? Te los voy a enunciar. Las fases formativas para el nuevo juez oral. Voy a partir de un ejemplo de los jueces que transitan del sistema tradicional al sistema oral. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la formación, si bien tiene ejes principales y transversales, es diferenciada, porque no es lo mismo un juez novato, que podríamos decirlo, que apenas va a tomar el cargo, que no tiene experiencia, sí tendrá experiencia como proyectista, etcétera, pero para tomar la decisión, esa es otra cosa. Así que son diferentes las formaciones, aunque son las mismas, pero el nivel de profundidad, el nivel de aplicación se va diferenciando. Estamos hablando de un juez tradicional que va a transitar a un modelo oral. Nosotros manejamos 3 ejes que son las fases formativas para el nuevo juez. El primer módulo es el conocimiento base, que son todos aquellos conocimientos del derecho y las áreas alternas, Constitución, Ley Orgánica, Amparo, del estudio continuo del derecho, la jurisprudencia, resoluciones de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte, la doctrina. Todo eso es muy importante que lo sepa, la estructura del juicio, pero no nada más la estructura del juicio, es por qué de la lógica de una audiencia, por qué la lógica de los actos procesales, el por qué, no únicamente el contenido, sino qué lógica, qué sentido tiene. ¿Por qué quiero ser juez? ¿Por qué quiero seguir siendo juez? ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene? ¿Quiero obtener un mejor sueldo? Me gusta mucho hablar en público, en las salas me va a permitir eso. No, tenemos que pensar en el bien que se aporta a la sociedad, la paz como un ente que quiere lograr esa paz social. Y es un trabajo que requiere de muchísimo esfuerzo. Así que en el primer módulo se conoce, pero no nada más se conoce, ni se hace de una forma, porque sean conocimientos base, se hace de forma tradicional. Que se parte de que ya sabe, no es una licenciatura. Así que se pone a reflexionar, se construye con esos profesionales. Porque si no, únicamente, mira, estudia la reforma, estudia el código y con eso ya tienes. Entonces, ¿para qué te vas a formar? Es que yo vengo a que usted me forme. Pero no queremos respuestas acabadas, no queremos darles todo. Ellos tienen que construir, ellos tienen que estructurar bien su pensamiento lógico, su pensamiento crítico para cuando estén ahí, porque ahí no van a tener al maestro. Ellos tienen que ser responsables de su propio aprendizaje. Así que el conocimiento base no quiere decir que se les dé una clase expositiva y ya acabada, en donde el maestro cuestiona y da las respuestas, plantea problemas y da las respuestas. Porque eso no se va a presentar en un escenario y porque, como les digo, el maestro no va a estar ahí con ellos cuando ellos tomen las decisiones. Después tenemos el segundo módulo, que son competencias centrales y transversales, que estas competencias son necesarias y obligatorias
e indispensables para todos aquellos servidores públicos que quieren seguir la carrera judicial y lograr ser jueces o proyectistas o cualquier otro cargo que tenga que ver con la carrera judicial. Así que estas habilidades tienen que ver con la dirección, con la conducción del proceso, con la toma de decisiones dentro del derecho procesal, el manejo de pensamiento crítico, la comunicación verbal, no verbal, la gestión de emociones, dilemas éticos, entre otras cuestiones interdisciplinarias fundamentales. No podemos separar al ser humano de su integralidad. Ese profesionista debe tener una formación holística. Y el tercer módulo es la parte reflexiva. Ya conoces el derecho, ya conoces la ley orgánica, ya sabes por qué de la estructura del juicio, ya sabes por qué hay una audiencia preliminar, qué buscas con ella, qué quieres de esa audiencia preliminar. Nada más depurar, no. Información relevante, buscar, ver las pruebas pertinentes. Así que en ese módulo, todos esos conocimientos de la gestión de emociones, de los dilemas, de la comunicación asertiva, de la argumentación, de la valoración de las pruebas se integran y se ponen en juego. Porque es importante la suma. Pero esa integralidad de esas competencias y ponerlas en juego, eso es lo más importante. Y eso es complejo y eso es en lo que estamos trabajando. En la parte reflexiva tenemos los ejercicios prácticos, que son casos hipotéticos en donde se desarrolla determinada habilidad. Puede ser el objeto de conocimiento, la calificación de objeciones, el interrogatorio, la admisión de las pruebas, dependiendo el objeto de la sesión. Bien, en otro ejercicio es un caso práctico que se puede distinguir varios niveles. En el aula se realiza un ejercicio que consiste en presentar un caso y hay un juego de roles. Pero después de ello se va avanzando a otro subnivel que lo acercamos más a escenarios reales. No basta del espacio áulico, sino vamos acercándolo a escenarios más graduados y más cercanos al desempeño profesional que él va a tener. En esos ejercicios es muy interesante que hay intervenciones pedagógicas. Esas intervenciones pedagógicas consisten en la retroalimentación. Se detiene el ejercicio. Gracias. Se detiene el ejercicio y, por ejemplo, si es una admisión de pruebas o si es una calificación de un interrogatorio, el facilitador, el experto jurídico dice, a ver, ¿qué observaron de esta calificación? Y empieza la intervención para saber qué tanto se está comprendiendo, porque se está aplicando. Esa es la parte del experto. ¿Pero tomaste en cuenta esto? ¿Te acuerdas que dice la ley? No le dice, no, porque tienes que hacer esto. No, eso no es reflexivo, ni propicia un pensamiento creativo, ni propicia nada. Ni siquiera un tratamiento adecuado del error, que es tan importante. No, estás mal. Y ya se acaba el ejercicio. Y lo que se quiere es construir y reflexionar entre todos. Después, en esa misma pauta, en esa misma intervención o pausa, viene la cuestión disciplinar. Viene el maestro de oratoria o está presente el maestro de gestión de emociones, en donde dice, oye, ¿te fijaste tu lenguaje? ¿Te observaste? Mira, aquí tengo, obsérvate. ¿Estabas enojado con una parte? No, estaba preocupado. Y ellos reflexionan sobre el hacer. Por eso es tan importante y ha tenido éxito en esto que hemos estado emprendiendo, poco a poco, pero con pasos muy serios, esta parte de ejecutar. En otro escenario hubiera sido, no, sí conoce el derecho y ya, pero no manejamos, no se retroalimenta la cuestión interdisciplinaria y la integralidad que yo les he estado comentando.
en otro escenario ya es una pasantía que tiene un variante de estudio, se incluye una práctica a partir de un modelamiento representado en audiencias y también se retroalimenta. La pasantía es una observación directa que ya hace el participante, el futuro juez oral, en donde observa al juez y este juez lo que hace es, en otro escenario, en su juzgado, va viendo toda la aplicación y la función específica que hace, para que sepa el cómo se desempeña en las áreas, tanto en la cuestión de informática y en la cuestión de la organización del tiempo de las audiencias. Y bueno, estos son los 3 ejes que se manejan en la formación de un juez que va a transitar del sistema tradicional al juez oral. Y tenemos también algo muy importante, que es la formación continua, no únicamente de los jueces, sino todos aquellos que quieren continuar con la carrera judicial. Y aquí yo le voy a ceder la palabra a la maestra Norma para que nos diga la parte importante. Bueno, todo es importante, pero la parte que a mí más me gusta, que es la didáctica. Lo que se usa, el programa de créditos integral que se tiene para formar las áreas más importantes de ese profesionista y qué tipo de estrategias y técnicas estamos utilizando, porque creo que esa es la parte fundamental de lograr esos aprendizajes y esos cambios de estados mentales que nosotros queremos. Y que también quiero decir que tan importante es ese profesionista que está aprendiendo como el que enseña. De ahí que otro reto es, ya tienes el perfil, ya tienes las estrategias, ¿ahora quién lo va a enseñar? Es otra parte importante que le quiero ceder el uso de la palabra a la maestra Norma Romero. Pues muchas gracias. Gracias a Marilena por la confianza, a la institución que me ha acogido desde hace ya varios años. Para mí es una enorme responsabilidad estar en esta casa de estudios, porque no soy abogada. Trabajé en el Poder Judicial Federal 6 años, en el Instituto de Estudios Judiciales, en el Instituto de la Judicatura Federal, en los primeros cursos para formar a jueces y magistrados. Y una de las grandes interrogantes siempre era, ¿qué hace una pedagoga aquí? Y yo decía, ¿qué hacen tantos abogados aquí si esta es una universidad? Esta es una escuela judicial, ¿no? Entonces necesitábamos compartir. Desde entonces han pasado ya algunos años y se ha aperturado, ¿no? Ejemplo de ello es este 7º Congreso en Jurídicas, que ha abierto las puertas para decir, no basta el derecho, no basta saber derecho. Necesitamos hacer trabajo multidisciplinario y transdisciplinario, que es todavía más complejo, ¿no? Es decir, construir conocimiento con otras disciplinas, no solo escuchar el punto de vista. Y creo que ese es un acierto de este foro. Me toca a mí ahora rápidamente, porque estamos creo que encima del tiempo, comentar algunas cosas relevantes de lo que les comentaba la doctora María Elena. Por un lado, yo lo que hago es dar un poco de sustento teórico a la parte pedagógica que fundamenta los programas que el instituto trabaja. El concepto de competencia es un concepto polisémico que tiene muchísimas acepciones, que tiene muchas décadas ya trabajándose sobre el asunto y todavía hay debate. ¿Desde dónde nosotros partimos? ¿Desde qué conceptos? Pues algunos de los que tiene Zabalza, de los que tiene Zavala, algunas de las cosas que César Coll propone, y desde luego teorías de diferentes autores, incluyendo a Paulo Freire, ¿no? Que ahora comentaré un par de cosas al respecto. Entonces, el concepto de competencia del que se parte, ella lo mencionaba muy bien, no solo es este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que nos permite ir desarrollando quehaceres, sino la puesta en práctica, la puesta en marcha. De lo contrario, solo sumamos. Y eso, con todo respeto, el derecho lo ha hecho muy bien, los abogados lo han hecho muy bien, suman conocimiento, pero no es suficiente. El conocimiento tiene que integrarse y tiene que integrarse a la persona en su totalidad. Entonces, el modelo del instituto está también centrado en la persona con todo lo que esto implica, una gran gama de subjetividades,
¿no? E intentamos hacer un trabajo objetivo, pero hay una carga que, bien lo decía María Elena, tiene que ver, por ejemplo, con la emotividad. Entonces, bueno, pues desde esta idea de una competencia que es la puesta en marcha y el juego de todas estas cosas que sabemos, que conocemos y que nos permiten ser, ¿no? Sería ponerlo en acción. Por otro lado, bueno, pues escucharon que hubo una detección de necesidades que permitió definir un perfil que habla de 4 competencias que de suyo son complejas. Si las entendemos así, pues no solo es la suma de los conocimientos que en sí mismos abren grandes vetas para profundizar, ¿no?, en cuestiones como de estas 4, comunicación verbal, no verbal, asertiva, empatía, ¿no?, que no es simpatía, porque simpatía fácil, ¿no? Simpatizo con el que se parece a mí, con el que me cae bien. La empatía requiere un trabajo mucho más profundo, con aquel que es distinto, con el que no piensa como a mí. Yo les digo a mis alumnos, con el que te saca ronchas, ¿no? Trabajar con el equipo, pues son mis cuates. Pero un juez llega a un juzgado con lo que hay y con eso tiene que aprender a trabajar y a tomar decisiones, como una de las primeras competencias que se define, que suena fácil, pero es muy compleja, ¿no? ¿Desde dónde toma las decisiones? ¿Cómo toma las decisiones? ¿Qué sucede en su cabeza para esta toma de decisiones? Después, conducir el proceso, es decir, llevar a la práctica todo esto con, insisto, las implicaciones de tipo cognitivo y socioemocionales que nos implican y que también se enmarcan en cambios culturales. Si bien hablaban de una cultura de resolución de problemas desde lo escrito, ahora había que transitar hacia la oralidad, ¿no? Ya algunos están instalados ahí, pero mueve, ¿no?, otras cosas en las que tendríamos que pensar y en las que tendríamos que trabajar y trabajar ya finamente. Entonces, con estas competencias, ¿no?, la 4ª a mí me daba mucho trabajo en términos de generar propuestas, porque esta 4ª competencia que habla de que fortalece su profesión, ¿no?, es, por un lado, quererse actualizar, y para que yo me quiera actualizar tengo que reconocer que lo requiero, y eso es difícil. Romper, ¿no?, esa idea de que yo ya lo sé todo, yo me sé la ley, me sé los artículos, aquí la tengo, ¿qué más necesito? Y además ya soy juez o ya soy magistrado, yo necesito aprender. Entonces, romper esa parte no es sencilla y la tiene y está implicada en esta competencia, que, insisto, enunciarlas es sencillo, ahí en el discurso suenan muy bien. ¿Cómo las llevo a la práctica? ¿Cómo toman cuerpo? ¿Cómo se toman cuerpo en cada uno de los juzgadores, ¿no? Entonces, esta competencia, además de que los hace trabajar sobre sí mismos, sobre su profesión, tenían que mirar y tiene que mirar y los hace pensar en esta posibilidad de compartir lo que saben. ¿Quién mejor para formar a los futuros tomadores de decisiones, a los futuros juzgadores, que estos jueces y magistrados que hoy tenemos? Entonces se vuelven, imagínense la riqueza, ¿no?, que hay, conocen, tienen experiencia, en otro campo diríamos están en el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo hacemos para que compartan esa experiencia, para que puedan enseñar a los otros? ¿Y cómo hago para que los otros quieran? Porque yo quiero enseñar, pero ¿qué tal que ellos no quieren aprender? Y entonces eso se vuelve un enorme reto. Y ahí estamos trabajando. ¿Qué ha hecho el instituto? Pues ha hecho un programa de estudios de posgrado que tiene una especialidad, una maestría y un doctorado, que se está trabajando en función de créditos y que toda la actualización que apuntala hacia estas competencias de créditos y nos permita después estructurar estudios de posgrado en donde la apuesta es que la maestría y el doctorado genere verdaderas comunidades de investigación y de indagación entre ellos mismos, que los jueces y los magistrados puedan investigar sobre su campo de acción, que es muy específico, hacer un zoom y trabajar sobre lo que está pasando, cómo lo están haciendo, cómo están resolviendo, por qué resuelven de esa manera. Ayudados y hermanados con otras instituciones, este trabajo, sin duda alguna, puede tener un enorme éxito. ¿Cuáles son los referentes respecto de toda la práctica reflexiva? Estamos partiendo de algunas cosas en donde nos aporta Donald Schoen. Él habla sobre la reflexividad. Y habla de la reflexividad desde la reflexión de conocer la materia en la que yo quiero reflexionar, ¿no?,
reflexionar sobre la acción, es decir, cuando estoy haciendo las cosas, reflexionar y ver si lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo como tenía planteado hacerlo, y después reflexionar sobre esa propia reflexión. Es un trabajo complejo que hay que enseñarlo. ¿Y cómo le hago? Entonces ahí la pedagogía está trabajando muy de cerca con el instituto. ¿Cómo tendemos esos puentes entre lo que yo sé, entre esta experiencia acumulada? Porque además la experiencia no se puede transmitir. La experiencia se vive. Hay que vivir la experiencia. Los jueces y los magistrados ponen a nuestra disposición su experiencia, pero la gente tiene que vivir, los otros tienen que vivir esas experiencias, ¿no? Y cómo aprender desde la experiencia del otro. Entonces, bueno, por ahí se está trabajando. Estamos también trabajando con algunas aportaciones de Matthew Lipman, que nos habla sobre el pensamiento de orden superior, compuesto por lo que es el pensamiento complejo y el pensamiento crítico. Y él nos dice que tienen como base el pensamiento creativo. Esto es pensamiento imaginativo. También ahí se abre una gran veta de por dónde trabajar. Hacemos muy poco trabajo en ese sentido. Le pido a la gente que sea reflexiva y crítica, pero no sabe hacerlo. Insisto, verlo en el escrito, alumnos críticos, formar alumnos críticos, maestros que enseñen a pensar, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Y aquí hay estudios interesantes que está haciendo este instituto, ¿no? Y que nos están alimentando respecto de cómo piensan. Donald Schoen y Matthew Lipman observaron mucho a los profesionistas, no solo del derecho, de muchas disciplinas, para ver cómo pensaban y cómo tomaban decisiones. Entonces, eso nos está alimentando, ¿no? Son como los marcos en los que nos movemos. Y cerraría solamente comentando que también nos interesa mucho el discurso, la obra de Paulo Freire, ¿no? Que él hablaba de la investigación y de la acción. Y decía que la educación tenía que ser reflexión, acción. Es decir, reflexiono sobre lo que hacemos, voy, regreso, hago cambios, ¿no? Los pongo en práctica y vuelvo a mirar eso, vuelvo a reflexionar. Y entonces se vuelve un binomio, un diálogo constante, ¿no? Que me permite generar esas comunidades de indagación y de investigación, ¿no? Para poder saber cómo lo estamos haciendo. No está, por supuesto, concluido. El trabajo del instituto está en proceso. No es sencillo. Estamos en proceso, todavía no tenemos muchos resultados. Tenemos ya los programas trabajados, tenemos toda esta cuestión de créditos, queremos ofrecer clínicas, talleres, ¿no? Talleres interdisciplinarios, clínicas de intervención, es decir, estructuras didácticas que apuntalan más a un cómo para desarrollar este pensamiento crítico, este pensamiento reflexivo que nos parece vital en los operadores de justicia, ¿no? Y que eso salga del papel y se vaya a la práctica, y que las personas quieran hacerlo, y que descubran la necesidad de esa formación y digan, quiero aprender más allá de tener el papel, más allá de tener una nota. Por lo tanto, también estamos hablando de cuestiones de evaluación. Hay un programa que tiene el Instituto de Formación Docente. ¿Cómo hago para formar a estos profesores que tienen todo el constructo teórico, que tienen experiencia, pero que les falta un pequeño detalle? Saber construir los puentes, la parte didáctica pedagógica, que es un requisito que Carlos Sarzar-Charur menciona. Para ser docente no basta dominar la disciplina. Tengo que saber un dominio didáctico pedagógico que me permita eso, construir puentes. Y no son puentes iguales, son puentes según la comunidad educativa, según la materia, el tipo de conocimiento, ¿no? Y puentes sólidos, que no se caigan, con ningún temblor teórico, con ningún cuestionamiento, que podamos sostenerlos, pero que tampoco son permanentes ni para siempre, que podamos cambiarlos. Como este perfil, platicaba yo con la doctora, seguramente en un par de años estaremos haciendo nuevas mesas, nuevas reflexiones para ver si así está bien o tenemos que hacer ajustes, ¿no? Aunque nos han enseñado que las cosas así están y así están bien. Yo creo que hay que seguirnos cuestionando y eso es parte del pensamiento reflexivo. Por mi parte sería todo. Quedamos a su disposición y muchísimas gracias.